Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a las diferentes plataformas donde se emiten nuestros contenidos, particularmente el canal de Spotify y desde luego En órbita podcast en YouTube. Mil gracias a todos por suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like, dejar el comentario y desde luego compartir. Antes de entrar en materia, mis queridos podescuchas, deseo recordarles que el seminario Estados Precognitivos, para aquellos que han estado preguntando, incluye específicamente 4 técnicas, tiene una duración aproximada de 2 horas. La hora y la fecha de realización del mismo es a convenir, porque es como la mayoría de programas de formación que se imparten, 100% programable e individual. Igual pasa para el caso del curso base OB o OBE, SL o experiencia fuera del cuerpo, o lo que clásicamente siguen insistiendo en llamar viajes astrales, y de otra parte el fenómeno de sueños lúcidos. Aquellos que estén interesados entonces, sea en el seminario de estados precognitivos o en el curso base OBSL, pueden contactar al móvil con Telegram más 57 317 467 2378, repito, más 57 317 467 2378, o hacerlo también a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o también academiadeproyeccionastral@gmail.com. Al final de este video, como en la mayoría, dejaré en la caja de descripción los datos de contacto. Bien, mis queridos podescuchas, vamos a entrar en materia. Después de ese pequeño interludio en la última emisión, vamos a proseguir entonces con lo que sería la extensión y la descripción de todo lo que implica el modelo, el enfoque, si se quiere, holográfico, y que desde luego involucraba entonces sueños en un universo holográfico, parte 2, el universo fantasma, y en este pequeño interludio que se había hecho con la técnica de Luigi Ciambarella de bilocación para OBSY ajustada para sueños lúcidos, para aquellos que quieran probarla en el día, tal como lo plantea su autor Ciambarella, pueden contactar también. Entonces, la tercera parte de esta saga, del modelo o el enfoque holográfico, si se quiere, involucra un campo un poco más técnico que había sido denostado, vituperado, que había sido objeto no solo de debate y controversia dentro del establishment científico, sino de la comunidad en general. Hace poco una persona, a partir de uno de los videos ya viejos en el canal de Ishak Bentog, indicaba que no se entendía la descripción e indicaba que Bentog no había sido ingeniero. Hay que recordar a las personas, al margen de cómo se construye un podcast o cómo se desarrolla el contenido, que los datos, a efectos prácticos, son públicos. Hay que hacer la distinción entre información relevante, irrelevante, e información de naturaleza pública, de acceso público. Entonces, basta con revisar un poco la información, cotejar, contrastar, para tener suficientes elementos de prueba para hacer cualquier tipo de formulación. Dicho eso entonces, y hecha la aclaración, hoy vengo a hablarles de los famosos campos de torsión. Así es, mis queridos podescuchas, esto está vinculado de un lado con ciertas áreas de la física, particularmente la teoría de campos, dentro de la física de partículas, y de otra parte una serie de estudios un poco más abstractos, si se quiere, en campos como la biofísica, donde hay, digámoslo de forma interdisciplinaria, un cruce, una hibridación entre la química, la biología y desde luego la física, para la explicación, la dinámica y la descripción de lo que sean los sistemas físicos vivos. Aparte de todo ello, hay una relación, si se quiere, que no ha sido suficientemente clara, desarrollada y que se puede abordar a partir entonces de lo que sean los campos de torsión frente a las experiencias extracorporales, o lo que clásicamente se ha denominado como OBES, o experiencias fuera del cuerpo, o que parecen ocurrir fuera del cuerpo o que son percibidas como ocurriendo fuera del cuerpo. Hay un contexto que se debe dar necesariamente, y probablemente esto implique 1, 2 o hasta 3 partes, mis queridos podescuchas. Pido que se queden hasta el final para entender más o menos, y luego sí recibir cualquier tipo de feedback al respecto, qué tiene que ver todo esto con el tema medular que se aborda normalmente aquí en el podcast. La relación entre los campos de torsión y las experiencias extracorpóreas es un área de estudio compleja y poco explorada en diferentes campos. Una de las dificultades estriba justamente en la, si se quiere, acotación y el señalamiento muy rápido de parte del establishment científico, sobre todo a mediados de, a finales del siglo XX, del siglo pasado, frente a lo que se catalogaba como pseudociencia y no. Los campos de torsión, que parecía ser una supuesta propuesta recurrente en campos como la pseudociencia, de hecho se había formado a partir de fuertes teoremas matemáticos y de concepciones físicas y astrofísicas para la descripción de lo que era
los bloques estructurales del universo y particularmente para entender la antimateria. Hoy en día, afortunadamente, se ha producido, que es lo que suele pasar, una reconsideración del quehacer y la actividad científica en donde los campos de torsión, si bien siguen siendo objeto de controversia y debate, ahora cuentan con un amplio acervo probatorio, como dirían los juristas, para tratar de fundamentar y explicar qué es lo que subyace y cuál es la descripción de dichos campos. Las nuevas teorías de campo consideran diferentes reinterpretaciones de los observables de campo. Recuerden aquí, mis queridos podescuchas, que un campo es una condición del espacio para crear una fuerza de atracción o de repulsión. Esto entonces ha implicado la utilización o el uso en un contexto más amplio para su aplicación en el caso de los campos de torsión en el diseño y desarrollo, por ejemplo, de tecnologías energéticas con el fin de definir diferentes aplicaciones mediante los espectros de los observables de campo y la interacción de partículas que intervienen en procesos como dispersión, corrección, alineación, curación, redirección de los campos hacia diferentes procesos. Esto, por nombrar solo un caso, les estoy hablando, por ejemplo, de la nueva teoría de campo basada en energías de curvatura, torsión y sus aplicaciones en áreas como la nanotecnología. Por eso es muy importante que se queden hasta el final. De otra parte, han aparecido una infinidad de autores recientes con bastantes credenciales, entonces lamentablemente no porque esto constituya una base para una falacia ad hominem, sino simplemente, mis queridos podescuchas, porque dentro de ese acervo probatorio han tenido que surgir voces avaladas, si se quiere, y más que acreditadas, simplemente voces admitidas o aceptadas por el establishment científico. Para el caso está el ejemplo del doctor Francisco Bulnes, matemático mexicano y físico teórico, quien recientemente, hacia el año más o menos 2022, publica su estudio de campos de torsión en el universo. También está el trabajo del filósofo Klaus Swanson sobre campos de torsión en biofísica. También está el trabajo del astrofísico, un trabajo reciente del año 2019 publicado en la revista europea de física aplicada, Yuri Pirovarenko. A este respecto hay que indicar, el mismo autor ucraniano Yuri Pirovarenko señala: actualmente los campos de torsión se perciben, lamentablemente en algunos círculos poco informados, como ciencia ficción. Sin embargo, es posible demostrar que tal percepción es incorrecta, ya que la existencia de los campos de torsión alrededor de los objetos físicos, de los objetos terrestres, está determinado por las leyes de la electrodinámica clásica. Además, es posible demostrar que existen diferentes fenómenos, tanto naturales como artificiales, en donde puede considerarse la evidencia de la realidad de estos campos. El punto, creo yo, y el motivo por el cual suele producir cierto encono, todo aquello que nos resulta desconocido, al margen de la información exigua, escasa o insuficiente con que se abordan ciertos fenómenos, es el hecho de no entender o no querer entender implicaciones y correlaciones. El término campos de torsión parece estar completamente desacreditado dentro de algunos círculos, pese a todos los avances que se han hecho. Este descrédito es completamente injustificado, ya que la existencia de esos campos alrededor de diferentes tipos de sistemas físicos, objetos terrestres, se determina no solo por las leyes de la electrodinámica clásica, como ya mencioné, sino también por la existencia misma de los campos de torsión, que demuestra una serie de fenómenos bien conocidos, tanto a nivel artificial como natural. Si quisiéramos ponernos algo técnicos, entonces no se hará en este caso, mis queridos podescuchas, no se preocupen, hablaríamos de distribución de cargas eléctricas entre dos fases, permeabilidad dieléctrica, la regla de Kion, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto es entender cuáles son las implicaciones y cómo es que todo esto está desarrollado. Si bien es cierto que tiene un origen puntual en Rusia, aquellos que quieran adentrarse recomiendo el libro del investigador y periodista Martin Evon, titulado Descubrimientos psíquicos en Rusia o de los rusos. Es un texto ya clásico si se quiere, pero es un excelente dossier de las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo desde 1971 a la fecha, en donde también muestra al margen de la reestructuración política y social que sufrió lo que era la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ahora Federación Rusa, de cómo todos estos factores, el clima político, económico, social, contribuyó de una u otra forma a la continuidad, curiosamente, de todos estos programas de investigaciones de los cuales muy poco se sabe. En Occidente normalmente se suele ridiculizar todo esto y todos estos acercamientos de parte de la Federación Rusa, afirmando que es muy curioso el foco de actividad psíquica, pero obviamente utilizan el neologismo o el vocablo psíquico con una connotación negativa o peyorativa si se quiere. Es cierto que Occidente y particularmente Estados Unidos a través del Pentágono está muy enterado de, digamos, la valoración o la evaluación en términos económicos y financieros de la industria psíquica rusa.
la cual más o menos tiene una estimación de entre 15 y 2.000 millones de dólares anuales. Si bien es cierto que los norteamericanos reconocen que son cifras no muy confiables, la mera existencia de esta indica lo que ellos llaman la magnitud de la devoción psíquica por parte de la Federación Rusa, que, como les indicaba, es una forma de, vamos a decir, ridiculizar todo este asunto. Pues bien, un pequeño resumen o un pequeño vistazo para entender entonces las implicaciones de los campos de torsión, por ejemplo en biofísica, tal como nos lo señala el doctor en filosofía Klaus Swanson, señala que las nuevas ciencias de los biofotones y los campos de torsión ofrecen un nuevo puente, si se quiere, entre dos perspectivas de la vida. La visión tradicional del siglo XX, que consideraba a los organismos como máquinas químicas, y la versión emergente de la vida como una comunicación de flujos energéticos. Y soy consciente de que esto entonces abre la puerta a todos esos sincretismos nueva era, donde se habla todo el tiempo de energía, resonar, vibrar, de manera bastante ambigua, por no decir que vaga o imprecisa. Y ciertamente esto también nos daría pie entonces para adentrarnos, porque está muy vinculado con el tema de hoy de campos de torsión, con algo que se llama ondas escalares. Y aquí, esto es un capítulo muy interesante, por lo menos desarrollado en Estados Unidos, con las aportaciones del físico nuclear ya fallecido, Tom Berden, perdón la ausencia, Tom Berden, estaba simplemente checando el nombre, Tom Berden. Ya después hablaremos de ello, y también con los aportes de Eugene Malone. Pero retomando entonces, en el nuevo paradigma, a partir, digamos, de la validación de lo que serían los campos de torsión y sus aplicaciones en biofísica, el ADN es la fuente de los biofotones que rige la maquinaria celular, la comunicación y el comportamiento. También regula el crecimiento y el metabolismo con una alta eficiencia energética. El campo biofotónico coherente formaría entonces aquí viene, mis queridos podescuchas, holograma en todo el cuerpo, indicando a cada molécula de ADN su lugar en el esquema general, regulando la diferenciación y la especialización celular. Con la creación entonces de cada biofotón se produce también una onda de torsión. La torsión es una forma de radiación ampliamente difundida e importante que acopla los espines de las partículas y se propaga por el espacio como una onda de torsión en la métrica de la misma. Esto da lugar sin duda alguna a diversos fenómenos nuevos. Estos efectos se han estudiado exhaustivamente durante los últimos 40 años, particularmente en centros de investigación de Rusia, lo que es ahora la Federación Rusa. La conclusión más importante es que esta fuerza de torsión es exactamente el equivalente a lo que podríamos considerar una suerte de energía sutil. En efecto, hay ecuaciones que permiten predecir el comportamiento de la torsión y se han desarrollado inventos y dispositivos prácticos que las utilizan. Aunque los biofotones transportan energía electromagnética y se encuentran principalmente dentro del cuerpo, las ondas de torsión parecen penetrar fácilmente los tejidos y forman el patrón holográfico primario de todo el cuerpo. Esto es más o menos parte del planteamiento acerca de los campos de torsión y su aplicación en campos como la biofísica, que expone el doctor Klaus Swanson, pero también hay que entender que se ha desarrollado, como lo mencionaba, toda una seguidilla de estudios, entre los que cabe destacar, por ejemplo, la verificación de la mecánica de los campos de torsión e hipercomunicación, en la revista Syntropy de experimentos campos de torsión y estudios cuantitativos de los mismos, la naturaleza torsional de la conciencia, que es un estudio bastante reciente desarrollado por el astrofísico y neurofisiólogo Kovalenko, de apellido Kovalenko, que presenta la concepción del mecanismo implicado de la conciencia, muy al estilo de lo que fue en su momento el trabajo de Schaff-Bentock, si se quiere, pero con nuevos aportes y planteamientos. Lo que se hace aquí es simplemente una enumeración, si se quiere, de la verificación de los efectos no locales en la biología humana y las implicaciones para lo que sean estas experiencias fuera del cuerpo, con una nueva mirada, mis queridos podescuchas, que es lo que ofrecería en regla estos famosos campos de torsión. A este respecto, por ejemplo, investigadores como David George señalan: a lo largo del siglo XX, investigadores de diversos países y con intereses muy diversos han tratado de reportar repetidamente el descubrimiento de inusuales efectos de campos no locales en la biología humana que no podían explicarse en el marco del modelo estándar. Dado que los investigadores y autores no podían comprender ni explicar la física asociada a los fenómenos observados, se vieron obligados a inventar nuevos nombres, neologismos, para los campos, emanaciones y energías
que se creían eran las responsables de la creación de estos fenómenos. Y acto seguido, entonces, George lo que hace, como muchos otros autores, es primero dar un contexto histórico del momento en el cual ve la luz estos famosos campos y se desarrollan. Otro es, por ejemplo, los planteamientos de Paul Sarfasi acerca de los campos de torsión e hipercomunicación para entender ciertos fenómenos periféricos que hasta hace poco habían sido dominio exclusivo, si se quiere, lo que se entendía como parapsicología, ahora en psicología experimental como cognición anómala, entre otros más. Los ejemplos se pueden seguir multiplicando, pero creo que uno de los trabajos más sesudos, más serios hasta ahora, es sin duda alguna el que desarrolla el doctor Francisco Bulnes, matemático mexicano excepcional. Y hay dos investigaciones particularmente fascinantes de una muy recomendada, mis queridos podescuchas, algo técnica, pero con unas implicaciones bastante profundas para la comprensión de las experiencias fuera del cuerpo, desde un marco un poco más amplio y a la luz de los planteamientos del modelo holográfico. Esta investigación del Dr. Bulnes se titula El hilo invisible del cosmos, materia oscura, torsión y el tapiz electrodinámico del universo. Y me gusta la cita con la que parte para explicar sus teoremas y sus planteamientos el Dr. Bulnes, y es la siguiente: lo esencial del universo no es lo que vemos, sino aquello que permite que lo visible exista. Entonces, ahí claramente el Dr. Bulnes empieza a hablar, ¿no? Como esto es publicado para una revista de astrofísica, acerca de materia oscura, del espectro invisible de del tapiz electrodinámico y las nuevas perspectivas que se han desarrollado para entender lo que sería, vamos a decir, la composición o el tejido mismo de eso que llamamos realidad física observable y no observable, que es lo mismo en astrofísica para hablar del universo físico observable y no observable, de materia, antimateria, etc. Y también de algo que se llama la asimetría, justamente materia-antimateria, en términos de distribución en el universo. Pero ciertamente esto tiene una correlación muy profunda con las experiencias fuera del cuerpo, porque está relacionado con aquello que determina las fuentes extendidas de los fotones. Por eso les dije, sí tiene que ver con, desde luego, lo que sea la conciencia. Torsión, el giro invisible que da forma al espacio, la ciencia y la historia. Entonces, dice el Dr. Bulnes, la torsión es el arte oculto con el que el espacio escribe su movimiento, la huella silenciosa de toda curva que se atreve a girar más allá del plano. Y aquí entonces comienza lo que es propiamente el desarrollo de sus investigaciones. Tal como lo mencioné, hay dos trabajos y hay uno publicado ya por parte de el neurofisiólogo Kovalenko sobre la naturaleza torsional de la conciencia. Este sí que es bastante enrevesado, si se quiere, desde todo punto de vista, y está en regla lo que se podría leer como un estudio monográfico publicado por el Dr. Bulnes, Francisco Bulnes, que es el estudio profundo del universo a través de la torsión, que al margen de dar el contexto, y que de hecho es bastante reciente, aborda los modelos geométricos, el análisis de señales, los experimentos electrónicos y los tensores relacionados con la torsión, explica la energía de curvatura y la torsión, habla y aborda también desde luego la energía gravitacional y el movimiento y cómo todo esto casa dentro de lo que sería el modelo estándar y actualmente los intentos de un modelo unificado. En el caso de la física estamos hablando, claro, y ya luego entra, como decimos en Latinoamérica, particularmente en Colombia, en camisa de 11 varas, al tratar de casar todo esto con la problemática conciencia o con lo que sea la conciencia. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta pequeña o primera introducción a los campos de torsión y la correlación de estos entonces con no solo lo que sea la conciencia, sino las experiencias fuera del cuerpo. Antes de cerrar, estaba recordando, hay una observación que hace el doctor Kovalenko de la Universidad Técnica Nacional, quien tiene ese paper titulado La naturaleza torsional de la conciencia, que también permite adentrarnos en todo esto de la experiencia fuera del cuerpo, e indica que es lamentable que a la fecha mucha de la atención en la investigación para los diversos aspectos de los fenómenos de la conciencia se haya centrado estrictamente en una visión casi que mecánica, donde la conciencia parecía ser solo un simple reducto o un fenómeno secundario que acompañaba al fenómeno principal, que en este caso era la actividad electroquímica. La mayor parte de los esfuerzos realizados durante un largo tiempo podrían haber sido infructuosos, señala Kovalenko, toda vez que ese tiempo se estableció o se usó para determinar la naturaleza y mecanismos ineficaces. Esto dio origen a una comprensión inicial de que la conciencia y la memoria tenían simplemente propiedades y características electroquímicas. Y esto hacía que la naturaleza misma del problema se volviese insuperable, que es lo que ha venido pasando a nivel institucional. De hecho, la naturaleza y los mecanismos de la conciencia tienen otra base, que es la del campo,
o esta condición particular del espacio, y concretamente los campos de torsión. Si bien es cierto que hay diferentes concepciones teóricas y resultados experimentales posteriores, ahora se ha comenzado a confirmar para poder afirmar con suficiencia que hay aspectos que constituyen la física de los campos torsionales que tienen origen en y a partir de lo que sea la conciencia. Algunas de esas conclusiones se van a volver bastante fascinantes a medida que vayamos avanzando y adentrándonos en todo esto, mis queridos podescuchas. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden darle like, activar la campana de notificaciones, compartir. Nos veremos en una próxima emisión.